Hola, Dios les bendiga, saludos a todos, les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo Julio Matamoros de la Obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida, y somos su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de servirle. Gracias damos a Dios por cada uno de ustedes y a ustedes le damos gracias por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio video. Hoy quiero poner este video, compartirlo con ustedes con respecto al canal que tenemos en YouTube, Contradicciones de Dios, y también lo vamos a compartir en otras redes sociales. Amén. Queremos hablar con respecto a cosas que los religiosos no quieren aceptar y los que sigan los religiosos tampoco, a los líderes religiosos, ¿verdad? Estamos hablando claramente que las Sagradas Escrituras tienen un montón de errores, tienen un montón de datos equivocados y tienen contradicciones. Entonces, hoy quiero compartir una de esas contradicciones que están en las Escrituras, que es importante reconocer que hay errores y que alguien debió haber corregido todas estas cosas desde hace muchísimo tiempo. Y hoy que hay más tecnología, pues es más fácil para la gente poder encontrar estos errores que estas personas que fabrican estas Sagradas Escrituras, que según las recopilan, ¿cómo se llama? No han corregido estos errores porque son errores que se tienen que corregir y debieron de haberse corregido desde hace mucho tiempo. Entonces, hoy quiero hablar con respecto a esto, ¿verdad? Es importante que nosotros como creyentes reconozcamos esto, que existen errores. Ahora, vamos a ser enfáticos en esto. Los que no quieren a Dios, los que no quieren creer en Dios, los que aborrecen a Dios, encuentran estos errores en las Sagradas Escrituras para tener así ellos una excusa de poderse justificar delante de nosotros, porque delante de Dios no se justifican, de que por esa razón ellos no creen en la existencia de Dios o no creen en la palabra de Dios, porque no puede ser así. Un Dios perfecto, ¿cómo puede cometer tantos errores? Entonces vamos a corregirlo de una vez por todas antes de dar los datos. Dios no ha cometido errores en la Escritura. Dios dio la palabra oralmente, la escribieron, la reproducieron, la copiaron y todo así sucesivamente. Luego, después de la muerte de Cristo, sabemos perfectamente bien que en el siglo III la creación de la religión católica romana en el Imperio Romano causó más problemas en la escritura de lo que podemos imaginar. Ellos decomisaron todas las escrituras y obligaron a la gente a creer en la doctrina que ellos, y de ahí se fueron recopilando las escrituras hasta llegar al tiempo de Martín Lutero, que también, siendo un sacerdote católico, volvió a hacer lo mismo, copió las escrituras, no corrigió nada, y por ende terminó haciendo lo mismo, y de ahí para allá se han hecho copias de las escrituras de todo tipo. Gracias a Dios que se han encontrado un montón de manuscritos como los rollos del Mar Muerto, que no nos dejan decir que estamos mintiendo, porque esos rollos fueron escondidos por la misma causa de que el Imperio Romano, después de que formó la religión católica romana pagana, persiguió a la gente para quitar todas las escrituras que contradijeran la doctrina de ellos. Por eso los problemas que tenemos con el unitarismo, el unicitarismo y el trinitarismo. Cosas que no mandaron a enseñar los apóstoles, no enseñaron. Dios no mandó a enseñar ni con los profetas, ni con Moisés, ni con nadie, ni con David, ni Salomón, ni nada. Ni nuestro Señor Jesucristo, ni los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces es importante entender que Dios no se ha equivocado en la palabra, que Dios dio la palabra y son los hombres los que han ido cometiendo errores en las traducciones. En cierta parte es razonable, pero no justificable, porque los errores se corrigen, ¿okay? Y al haber corregido estos errores anteriormente, hubiese sido bueno porque hubiese evitado todo este tipo de controversias que nosotros hoy en día en nuestra generación tenemos para enseñar las escrituras. Debe tener uno un carácter y saber que Dios es perfecto, que Dios no dio un dato geográfico equivocado, un dato histórico como equivocado, que Dios no dio, ¿cómo se llama?, revelaciones equivocadas, o le dijo esto al otro y le dijo esto al otro. No, son los hombres
en algún momento en cansancio en las traducciones y no hay justificación, errores son errores y punto. Son irresponsables los que han estado a cargo de copiar las escrituras, de los que han estado copiando estas escrituras, de no haber corregido todas estas cosas que en algún momento dado hubiese sido saludable para el evangelio y para el incrédulo hubiese sido saludable porque no hubiera encontrado este tipo de contradicciones en la escritura para condenarse a sí mismo, ¿no? Entonces, que quede bien claro, Dios no se ha equivocado, porque si Dios se hubiera equivocado en revelar la escritura, entonces el sol y la luna no salieran todos los días, porque también dice la escritura que Dios creó el sol y la luna y también da testimonio Dios que le ha dado leyes al sol y la luna, y dice bien claro ahí en el libro de Jeremías que si el sol y la luna no tuvieran leyes y si faltaran esas leyes, aún el pueblo de Israel faltaría. Por eso, aunque odian a los judíos, hasta el día de hoy siguen escuchando de ellos, porque Dios ha prometido que van a existir hasta los últimos días. Así que vamos de lleno a los textos que vamos a enseñarles hoy para que ustedes conozcan esto y sepan claramente que es verdad que hay errores de todo tipo. Yo les voy a ir introduciendo todas las contradicciones que hay en la escritura. Ahí está mi canal, por favor, en YouTube. Suscríbete a mi canal, por favor, suscríbase a mi canal Contradicciones de Dios en YouTube, ¿verdad? Y también ahí en YouTube tenemos el canal de, ¿cómo se llama? Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. Dios me los bendiga grandemente. Entremos de lleno. Mateo 27, 5, 8. Dice así la escritura de nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesucristo su Hijo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Este es el relato que tenemos en Mateo 27, del 5 al 8. Dice claramente que Judas se arrepintió y se ahorcó, y que los judíos, los líderes religiosos, compraron un lugar, un campo para sepultura de los extranjeros, y que al campo se le puso como nombre campo de sangre. Ese es el relato que hay de Judas y del terreno que se compró. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16, y vamos a encontrar las contradicciones aquí que no tienen sentido, porque es contrario todo, porque está todo contradictorio y es importante que se corrijan estas cosas. Yo, como enseñador de las Escrituras, yo tengo que ser honesto y tengo que reconocer que hay un error aquí de datos, ¿ok? Estos son errores de datos. Aquí no se pudo haber equivocado Dios, no es Dios, pero los incrédulos le van a echar la culpa a Dios. Aquí se equivocaron los hombres en los datos, ¿verdad? En que desde que escribieron no hicieron, ni aún la religión católica romana pagana que tanto se bofa, que ellos fueron los que decomisaron estas escrituras de los hermanos. Entonces, si los hermanos habían cometido estos errores, ellos no los corrigieron. Por lo tanto, creemos que los errores de las escrituras vienen desde que la religión romana pagana tomó el traducirlas y decomisar el resto de las escrituras. Nos gustaría que Dios nos diera la oportunidad de encontrar manuscritos antes de la religión católica romana del siglo I de nuestra era. Nos gustaría, nos ayudaría mucho que en alguna parte se encontraran manuscritos en buen estado que hablaran de estas cosas. Pero vamos a leer la contradicción, donde se encuentra. Dice así en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces aquí tenemos una contradicción, porque aquí dice que Judas, ¿verdad?
dice que compró un terreno, que fue Judas el que lo compró, no los religiosos. Dice que aquí se pueden entender muchas formas. Cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Allá dice que se ahorcó. Entonces muchos quieren bla, 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 a hacer arreglos, a hacer Mickey Mouse, como le llamamos aquí en los Estados Unidos a los mecánicos que no saben reparar bien carros, solo hacen Mickey Mouse. Entonces quieren hacer ahí arreglitos de decir, no, es que la cuerda se reventó y que después por eso se cayó y por eso se reventó. Por favor, dejémonos de soberbias, de altiveces y arrogancias. Aquí hay un error de dato que debieron haberlo corregido, y nosotros como sanos enseñadores de la Escritura debemos hacérselo saber a los creyentes que existe un error de datos. No es Dios el que se ha equivocado, es el hombre el que se ha equivocado, y los otros hombres que recibieron estos datos erróneos jamás corrigieron eso, no decidieron por cuál de los dos relatos irse y ponerlos en la similitud para que no hubieran contradicciones. Por lo tanto, aquí tenemos en el versículo 18 dice que pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. En Mateo dice que fueron los religiosos los que adquirieron un campo. En Mateo dice que él se ahorcó y murió, se cometió, ya saben ustedes, suicidio, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, dice aquí en el libro de los Hechos, lo cual en el libro de Mateo no aparece. Y no podemos ponerle, no le pongas ni le quites, dice. No le añadas para que él no se enoje. De una forma u otra existe eso de querer estar diciendo, no, pues es que el relato de los Hechos es cuando ya pasó el tiempo, ¿no? Y Judas quedó ahí colgado y la cuerda se pudrió y se reventó y se cayó, ¿verdad? Y entonces por esa razón se cayó de la cabeza. Entonces muchos dicen que es que cayó en un barranco. Aquí no existe el relato exacto. Sí existe en el relato la posibilidad de poder inventar cualquier cosa, pero los que inventan no reciben revelación, y los que no reconocen sus errores no son humildes. Dice que cometer de errores es de humano, corregirlos es de sabios. Entonces estos se llaman sabios, pero no corrigieron estos errores. Entonces a todos nuestros hermanos en la fe les hacemos saber que sí es verdad que existe esta contradicción, y que no podemos nosotros en ningún momento ya elegir ¿cómo se llama? ¿Cuál de los dos relatos tomar? Porque de todos modos, aunque lo corrigiéramos en este momento, ya hay datos históricos de la escritura, de traducciones antiguas, que dice lo contrario a lo que pudiéramos poner nosotros. Nosotros pudiéramos trasladarlo de Mateo al libro de los Hechos, o pudiéramos trasladar el libro de los Hechos al relato de Mateo, lo cual hubiese sido necesario desde el principio. Yo no digo que no se pueda corregir, pero se tiene que explicar. Se tiene que decir, se corrigió este dato que está equivocado, está contradictorio, y por ende se eligió con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos diga, que nos revele cuál de los dos relatos es el verdadero, ¿verdad? Si es el de Mateo o es el del libro de los Hechos, y se corrigieron estos para que ya no exista contradicciones en la Escritura, aunque estando los manuscritos, las traducciones antiguas, siempre se va a ver esa traducción, o dejarse como está, y en el capítulo de Mateo y en el capítulo de los Hechos poner una nota específica. Aquí existe una contradicción, un error de traducción, un error de imprenta, un error de dictación, un error de historia en este relato, un error de datos, y ponérselo a los dos estrictamente. La base de lo que podemos aprender aquí es el mensaje, ¿verdad?, de que Judas traicionó a Jesús y de ahí se arrepintió, pero que no, pudo soportar su arrepentimiento, la vergüenza, y terminó cometiendo suicidio, ¿verdad? Cometió desvivir, se le dicen, yo no sé qué, las redes sociales que tanto bla, bla, bla le ponen. Tanta limitación, que quieren limitar los derechos de expresión de la gente. Entonces, eso es lo que se puede enseñar de la doctrina, de que este hombre, teniéndolo todo, ¿verdad?, siendo un discípulo y un apóstol de Jesucristo, decidió traicionarlo por amor al dinero. Por amor al dinero. Raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Ese es el mensaje que se da aquí.
y que con ese dinero, a pesar de que él se lo regresó a quienes le pagaron por traicionar y entregar a nuestro Señor Jesucristo, no lo quisieron, ¿verdad?, de regreso, porque dice la Escritura que Judas sí regresó el dinero. El libro de los Hechos no dice nada de que regresó el dinero, no habla del dinero que recibió, las 30 monedas de plata, y por ende es importante poner esas notas ahí, ¿verdad?, que el mensaje en sí tiene que ver con el amor al dinero y con la traición y un arrepentimiento fingido al cual Judas no pudo soportar. Dice que se arrepintió porque reconoció que Jesús era un inocente, ¿verdad?, y terminó ahorcándose, según el relato de la Escritura. ¿Ok? Entonces, en el libro de los Hechos, pues se debería de adaptar esa nota para que en toda traducción que se haga, se adapte esa nota de que hay una contradicción ahí y que lo importante es saber el mensaje que se da de que este hombre, siendo contado con los 12, decidió no ser parte de ellos, decidió traicionar, decidió rebelarse contra Dios, ¿verdad? Y por ende terminó como tal, y lo dice. Y como dice el relato en Hechos, que adquirió un campo, pues ahí hay una contradicción porque de Mateo dice que fueron los líderes religiosos. El asunto de lo único que concuerda es que el campo se llama campo de sangre, ¿ok? Así de sencillo. Entonces es bien importante que entendamos esta contradicción nosotros para que seamos sanos en la fe. Aceptamos que hay error de datos, ¿verdad?, con respecto a la compra y con respecto a la muerte de Judas. Pero no hay error en lo que es el mensaje, que Judas traicionó a Jesús por amor al dinero y que de ahí no soportó haber sido el traidor de nuestro Señor Jesucristo y entregó, según Mateo, el dinero con el cual se compró el campo de sangre, el terreno que se le dio nombre campo de sangre, y que por ende terminó él destituido de la gloria de Dios, reemplazado su apostolado. Y ese es el mensaje que podemos recibir de estas dos contradicciones. Pero hago saber, ¿cómo se llama? Que sí existe la contradicción y que no hay excusas que se le pongan. Podemos asumir de que el relato de Hechos está hecho después, largo tiempo, pero no tenemos evidencia de la Escritura. Como no tenemos evidencia de la Escritura, no podemos andar haciendo esas cosas, sencillamente aceptar de que aquí hay un error de dato. O se ahorcó, o se cayó, o qué pasó, o hubiese sido bueno que en el libro de los Hechos hubiera dicho, con el tiempo después de estar ahorcado, la cuerda se reventó y se cayó y en el lugar donde estaba era un despeñadero y se reventó la cabeza. Eso hubiera sido diferente y hubiera sido sano para el evangelio, pero esto no le quita ni tampoco asegura de que Dios se equivocó, de que Dios ha cometido los errores en esta escritura, de que Dios es imperfecto de ninguna manera. Este es un error humano que debió haberse corregido y debió haberse corregido desde el principio en que se empezaron a hacer las ediciones en este momento. Nosotros sabemos que después del siglo III el Imperio Romano dominó y cohibía las escrituras, decomisaba a quien tuviera escrituras, por eso se están encontrando rollos en diferentes partes, ¿verdad? Entonces entendemos eso, que estos, debido a que no tenían el Espíritu Santo, pues tampoco pudieron persuadirse de todo este montón de errores que hicieron ellos, porque estas son, traducciones que vienen de las traducciones que tomaron los romanos y decomisaron, y de esas traducciones estamos recibiendo nosotros. Por eso la diferencia de los rollos del mar Muerto, vemos, amén, diferente en ciertos datos, cosas que no concuerdan con las traducciones de nosotros. Pero es importante reconocerlo. Así que en el nombre del Señor Jesucristo les pedimos, hermanos, que no contiendan con esto, con las personas que han visto estos errores. Reconózcanlo si es cierto, pero de todos modos no es Dios el que se equivocó, sino el ser humano. Ni podemos tener evidencia de que fueron los hombres, en este caso Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que se equivocó en los datos. De ninguna manera. Todas las copias de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo que se
que se hicieron en el principio, todas han sido copiadas. No tenemos ninguna copia original para certificar de que fueron los hermanos que escribieron la primera vez las escrituras los que se equivocaron. No hay ninguna, pero el incrédulo siempre va a encontrar esa forma. Así que en el nombre del Señor Jesucristo les pedimos que sean humildes, que lo reconozcan, pero que entiendan y perfectamente sostengan que nuestro Dios es perfecto, que no se ha equivocado en ningún momento en la revelación de las escrituras. Las escrituras fueron dadas oral, inspiradas, o sea, tanto oral como ministradas espiritualmente, y de ahí copiadas, dictadas, ¿verdad? Como tenemos en el libro de Romanos a Pablo testificando que está dictando. Así que Dios me los bendiga. Por favor, suscríbanse, síganos en las redes sociales TikTok, Pastor Julio Matamoros en español, Pastor Julio C. Matamoros en inglés, Clapper, Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. Dios me los bendiga. Facebook, Julio Matamoros y Julio C. Matamoros, Ministerio Profético Palabra Ungida. Chao, Dios le bendiga.